Hola, ¿qué tal a todos? Bienvenidos nuevamente al canal. El día de hoy vamos a aprender a instalar Ubuntu Server desde cero, completamente paso a paso y a dejarlo accesible para conexiones remotas. Así que si quieres montar tu propio servidor, quédate hasta el final. Empecemos. Antes de empezar, asegúrate de tener lo siguiente. Te van a hacer tres cosas. Número uno, la imagen ISO de Ubuntu Server. Te recomiendo la versión 22.04.5. Dos, comprar un dominio. En este caso, no importa su extensión. Y tres, tener una cuenta en la plataforma de Cloudflare, que será la que vamos a utilizar para exponer nuestro servidor a Internet. Para poder descargar Ubuntu Server, lo que vamos a hacer es abrimos cualquier navegador y vamos a buscar Ubuntu Server versión 22.04 y nos vamos a ir a la primera opción, a la de la página oficial directamente de Ubuntu. Ya dentro de la página oficial de ellos, estando en el apartado de Ubuntu Server, vamos a bajar y vamos a buscar el apartado de descargas alternativas. Aquí en descargas alternativas tenemos en el apartado de Preview Release versión 22.04.5. Debe ser la 22.04.5, que es la que yo recomiendo. Simplemente le damos en descargar, esperamos unos segundos y se me habilita en este caso la opción de poder guardarlo. Entonces lo va a guardar en descargas y le damos en guardar. Lo segundo es comprar un dominio. No interesa en qué plataforma o qué servicio utilicemos. Yo siempre he utilizado, ya en muchos años de experiencia, la plataforma de Hostinger. Entonces vamos a ir a Hostinger, o en mi caso me voy a ir a Hostinger y vamos a comprar un dominio. Ten en cuenta que no importa en este caso la extensión. Puede ser .com, puede ser .online, puede ser .server. No interesa en este caso. Compramos un dominio y le damos en administrar. Cuando estamos en el apartado de ese dominio o en la parte o en el módulo de administración, debemos buscar el apartado de DNS y name servers. En este caso vamos a configurar o vamos a modificar los DNS y le damos aquí donde dice cambiar name servers. En este caso, los DNS me los va a entregar la plataforma de Cloudflare. Entonces vamos a irnos a Cloudflare y lo que vamos a hacer es darle al botoncito este azulito que dice Onboard a Domain y vamos a seleccionar o vamos a digitar el dominio que hemos comprado directamente en Hostinger. En este caso voy a colocar un dominio random. Verifiquemos o comprobemos de que tengamos las mismas opciones marcadas. Opción número 1, igualmente en el apartado de el control de los crawlers. Entonces, log on all page. Y por último, tener marcado en este caso el check de mi archivo de robot.txt. Y le vamos a dar en continuar. Nos va a solicitar que seleccionemos un plan. Vamos a seleccionar el plan gratuito. Esperamos unos segundos y él automáticamente me va a enviar a mí al apartado de los récords. Pero a mí me interesa es el apartado de configuración. Para esto lo que vamos a hacer es nos vamos a ir a Overview. Esperamos unos segundos. Listo, aquí ya estamos en el apartado de los records. Le vamos a ir acá a Overview. Cuando ingresamos a Overview, él me va a mostrar el paso a paso para poder configurar en este caso el dominio. En el punto más importante, que es el punto 3, es donde a mí me entrega en este caso los DNS. Estos dos DNS que me entregó aquí la plataforma son los cuales yo voy a reemplazar en los DNS del dominio. Con esto me va a permitir a mí administrar ese dominio directamente desde la plataforma de Cloudflare. Entonces yo simplemente lo que hago es los copio, nuevamente me voy al proveedor de mi dominio, a los DNS, elimino los DNS que vienen por defecto y voy a pegar en orden los DNS que me entrega directamente la plataforma de Cloudflare. Después de que yo le doy guardar, este cambio se puede demorar de minutos a horas.
Entonces simplemente vamos a esperar de que nos llegue en este caso el correo electrónico, el cual nos va a notificar que el dominio ya se encuentra activo. Volvemos nuevamente aquí a Cloudflare, me voy al apartado de todos los dominios y debería aparecer de esta misma forma en este caso. Voy a eliminar, voy a recargar acá y debería aparecer tal cual con el check de activo. Si no te sale activo, quiere decir que aún no se han cargado o no se han aplicado en este caso el cambio de los DNS. Es esencial que para que puedas seguir el tutorial paso a paso, en este caso el dominio sea activo. Después de que ya has comprado el dominio, ya te descargas la imagen ISO y ya te aparece el dominio activo dentro de la plataforma de Cloudflare, ya puedes continuar con el siguiente paso. En este caso, vamos a abrir una máquina virtual. Vamos a hacer un pequeño paréntesis. Este paso a paso o este tutorial lo voy a ejecutar directamente en una máquina virtual y exactamente utilizando el VirtualBox de Oracle. Si tú lo vas a ejecutar en una máquina física, el paso a paso no va a cambiar mucho. Entonces, en ciertos pasos te cambia un poco, pero todo el procedimiento va a ser tal cual. Entonces, te recomiendo en este caso, la primera vez que vayas a instalar en este caso, o vayas a exponer un servidor o vayas a instalar Ubuntu Server, lo recomendable es que lo hagas primero en una máquina virtual y ya después lo migres a un equipo físico. Volviendo nuevamente con el tutorial, para poder crear una máquina virtual, simplemente lo que vamos a hacer es irnos a la parte superior, al botoncito de nuevo, le damos clic y se nos va a habilitar esta ventana, en la cual nos va a pedir en ese caso el nombre y la imagen ISO y algunas configuraciones directamente del hardware para esta máquina. Como nombre le voy a colocar Ubuntu Server. Ubuntu Server versión 1. Vamos al apartado de imagen ISO y lo que vamos a hacer es seleccionar la imagen ISO que acabamos de descargar de Ubuntu Server. Recuerda que debe ser la versión 22.04.5. Simplemente la seleccionamos y en este mismo apartado vamos a deseleccionar esta opción. Continuamos con el apartado del hardware y vamos a asignar en este caso la cantidad de memoria RAM y el número de CPUs. A entregar más o menos aproximadamente 8 GB de memoria RAM y un número de 3 CPUs. A nivel de almacenamiento lo voy a dejar por defecto. 25 GB me alcanzan a la perfección. Si deseas asignarle más almacenamiento, simplemente incrementas el almacenamiento y no va a haber ningún problema. En este caso le vamos a dar en terminar. Antes de iniciar en este caso mi máquina virtual, vamos a hacer una pequeña configuración en la cual lo que vamos a hacer es crear un redireccionamiento de puertos con el fin de que cuando hayamos instalado Ubuntu Server podernos conectar desde un CMD externo directamente al sistema operativo para poder proceder con toda la instalación y la preconfiguración de mi servidor. Entonces, simplemente lo que vamos a hacer es darle clic derecho, irnos a configuraciones, irnos al apartado de red, reenvío de puertos y vamos a crear uno nuevo. Voy a agrandar un poquito. En el nombre voy a colocarle SSH. El protocolo por defecto lo voy a dar en TCP. La IP del anfitrión voy a dejar el localhost 127.0.0.1. Puerto de anfitrión voy a dejar el 2222. Y por último, puerto de invitado va a ser el 22. Recordemos, el nombre en este caso lo dejo como SSH, protocolo por defecto el TCP, IP de anfitrión va a ser mi localhost, puerto de anfitrión va a ser el 2222 y por último, puerto de invitado va a ser el 22. Y le damos en aceptar y aceptar. Ahora sí, con esto podemos iniciar en este caso mi máquina virtual.
Listo. Entonces vamos a ingresar en la primera opción. Listo. Ingresamos a la primera opción, esperamos unos segundos, en este caso que inicie y que se cargue el kernel. Eso oscila entre, puede ser algunos segundos. Mientras que carga, vamos a instalar Ubuntu Server y vamos a exponer en este caso el servidor completamente funcional. Lo recomiendo si eres estudiante, si quieres ir probando despliegues, en este caso a nivel de desarrollo. Todo el procedimiento, todo el paso a paso, todas las configuraciones que vamos a estar realizando en este tutorial van a enfoque de desarrollo principalmente. No quiere decir que más adelante este servidor no pueda ser utilizado a nivel de producción. Cabe recalcar, para producción se necesitan más capas de seguridad. Y más adelante, en diferentes videos, vamos a ir explicando cómo podremos agregarle más capas de seguridad, más configuración en este caso a mi servidor, con el fin de que sea más seguro. Pero si eres un estudiante de TI, un apasionado por la tecnología y quieres hacer pruebas con un servidor, y en este caso, que es lo más importante, poderlo exponer a internet, este es el video que te va a servir. Ya después de que me ha iniciado en este caso mi menú de instalación, el paso número uno va a ser elegir un idioma en este caso. Yo por defecto lo voy a dejar en inglés. Como es en la parte superior, para poder navegar dentro de las opciones, lo hacemos con las flechitas del teclado. Y para seleccionar, simplemente lo hacemos con el Enter. Se selecciona inglés y damos Enter. En ese siguiente paso nos está notificando de que ha encontrado una actualización en este caso. Me dice que yo tengo la 24.08.1, pero pues que ya existe la 25.10. Entonces, por defecto ya me marca la opción de continuar con esta versión, pero si quieres actualizar a la última versión, simplemente flechita arriba, seleccionas actualizar y continuar con nueva instalación, pero pues te recomiendo en este caso para que no cambien en este caso las opciones, darle a la del medio que dice continuar con esta versión. Entonces, vamos en este caso a seleccionar la distribución de mi teclado, vamos a layout y en mi caso voy a buscar español Latinoamérica y le damos enter. Esto depende en este caso de qué teclado tienes. En mi caso tengo un teclado el cual tiene una distribución en español y es Latinoamérica. Ya por defecto la variante se va a cambiar. Si de pronto la variante no es la correcta, lo que hacemos simplemente es bajamos, damos enter y buscamos la variante la cual se ajusta al 100% o más cerca, en este caso el teclado que contienes. Después de eso le damos en done. Esperamos unos segundos que se apliquen los cambios y ya estaríamos en el apartado de seleccionar la base de instalación. Yo por defecto la voy a dejar Ubuntu Server y adicional voy a marcar el apartado de opciones adicionales. Este apartado de opciones adicionales me va a mí a permitir, o en este caso le va a permitir al mismo sistema operativo, al mismo menú o al mismo software de instalación que ya contiene Ubuntu Server, de poder hacer una búsqueda de los drivers controladores compatibles con mi equipo. Por ejemplo, si tengo una gráfica, si de pronto tengo un controlador Wi-Fi, un controlador Bluetooth, entonces en este caso me va a permitir a mí más adelante en otra ventanita seleccionar o me va a entregar un listado de drivers y simplemente yo puedo seleccionarlos y ya se van a instalar de forma automática. Te recomiendo que lo agregues y le damos en Done. Llegamos al apartado de configuración de la red. Como estamos en una máquina virtual, pues ya por defecto en este caso se selecciona mi red en este caso. En el caso de que si estás en una red o en un equipo físico, deberías darle enter y en este caso agregar tu red. Pues como yo estoy directamente en una máquina virtual, ya por defecto me va a montar o me va a cargar en ese caso la conexión. Vamos a hacer simplemente es
Bajamos y le damos en Done. Configuración de un proxy. Si queremos configurar un proxy, en este apartado es en el cual nosotros vamos a digitar en este caso la dirección del proxy. En este caso, inicialmente no vamos a configurar un proxy. Más adelante, ya después de tener Ubuntu Server instalado, en otros videos vamos a agregar diferentes capas, en este caso de seguridad. Por el momento lo vamos a dejar así. En Done. En este caso, lo que está haciendo es una pequeña verificación, un pequeño test de la mirror, simplemente de repositorio. Esperamos unos segundos que haga su test y ya me sale que se completó y que pues ha sido exitoso en este caso. Simplemente le vamos a dar en Done. Le damos en Done y llegamos al apartado de configuración del almacenamiento, en el cual nosotros vamos a poder seleccionar una unidad de almacenamiento y adicional me va a permitir a mí crear una distribución en este caso, o lo que conocemos como crear las particiones. Entonces, paso número 1 viene siendo seleccionar la unidad de almacenamiento. También me entrega una opción en la cual yo puedo encriptar esta unidad. Entonces, si yo la encripto, me pide una contraseña y cada vez que yo inicie este equipo o que se inicie esta unidad o que se intente acceder a esta unidad de almacenamiento, se me va a solicitar una contraseña. A nivel de seguridad, sí puede ser muy útil. Si quieres crear una distribución completamente personalizada en la cual tú configures en este caso las particiones eh, para el home, la partición raíz, de pronto la partición para la memoria temporal, le vas a dar en Custom Storage Layout y te va a permitir en este caso crear las diferentes particiones. O si quieres, por defecto el sistema operativo te cree las particiones necesarias, simplemente lo que hacemos es darle DOM. En mi caso lo va a dar en DOM y como vemos ya me ha creado un sistema básico de particiones en el cual me entrega dos particiones, la raíz y mi barra boot. Cabe recalcar que en este caso a la raíz no me le ha entregado todo el almacenamiento. Como podemos observar, tenemos 11 gigas, los cuales no están siendo utilizadas. Entonces vamos a modificar, vamos a asignar esas 11 gigas que están sobrando para que en este caso mi raíz ocupe el 100% de almacenamiento. Entonces vamos a bajar en la parte de Use Device, seleccionamos en este caso mi raíz, vamos a dar un Enter y le vamos a dar en Editar. Cuando le damos en editar me permite a mí cambiarle el nombre a esa partición y adicional cambiar la capacidad del almacenamiento. En este caso, sé que tenemos 25 gigas, me le entregó 2 al barra boot, o sea que me quedan 23. Pero pues en este caso ya me dice que lo máximo son 22.996. No importa, yo le puedo dar en 23 y el por defecto me va a llegar a lo máximo de 22.996. Ahí como vemos ya me selecciona el nuevo almacenamiento y le vamos a dar en guardar. Entonces, cuando le damos en guardar, como vemos, ahora sí estamos ocupando el 100% del almacenamiento disponible. Y vamos a bajar y le vamos a dar en Done. Vamos a, en este caso, a confirmar que sí, son las particiones, están bien. Y por último, damos permiso de poder formatear las particiones. Le damos en continuar. Llegamos al último paso. Bueno, el último paso que va a ser la configuración del perfil. Entonces vamos a asignar el nombre, vamos a asignar un nombre al servidor, vamos a asignar un username y vamos a asignar una contraseña. Esta contraseña debemos tener bastante cuidado. En el caso de que la contraseña se nos olvide, no vamos a tener forma de poder ingresar al sistema operativo en este caso, ya que para iniciar se nos va a pedir usuario y contraseña. Entonces, anoten la contraseña para que no se te vaya a olvidar. Ya hemos agregado el nombre del servidor, el username y en este caso la contraseña le vamos a dar en Done. Llegamos a la ventana en la cual nos da la opción de poder actualizar a Ubuntu Pro. Entonces Ubuntu Pro
es una versión la cual nos entrega en este caso la empresa directamente, pero pues es una versión de paga en la cual nos entregan mayor seguridad y algunas funcionalidades adicionales en este caso. Entonces, yo no la quiero, simplemente le vamos a dar en continuar. Y en el apartado de configuración de SSH, muy importante en este caso, marcar la opción de Install OpenSSH Server. Es supremamente importante. Si no lo haces, debes tú manualmente ingresar al servidor y hacer la instalación en este caso de OpenSSH y configurarla. Entonces te recomiendo porfa que la marques. Y le damos en Done. Ya por último, en este caso me está mostrando, o es la ventana en la cual me mostraría los controladores holográficos que encontró y que son compatibles en este caso con mi sistema, con mi equipo. Es como no encontró ningún controlador, ningún driver, por eso pues no me sale en este caso ninguno. Entonces, si te saldría de pronto algún driver, de pronto si tienes una gráfica, simplemente lo que vas a hacer es seleccionas el driver más adecuado y le hacen instalar y le hacen continuar. Le damos continuar. Ya por último, él me va a entregar a mí eh, un apartado o una opción dentro del menú en la cual me va a permitir a mí hacer instalaciones de algunos paquetes o servicios adicionales. En mi caso no voy a instalar ninguno. Entonces simplemente lo que hago es bajo y le doy en Done. Y ya por último, ha iniciado en este caso a la instalación de mi sistema operativo. Ahí ya está instalando directamente Ubuntu Server. Vamos a esperar unos minutos y ya volvemos. Perfecto. Ya cuando va en este caso finalizado, se me habilita la opción la final, una opción nueva que dice Reboot Now, la cual me va a permitir a mí reiniciar en este caso mi máquina virtual, me va a permitir a mí desmontar la unidad de instalación, la unidad de arranque y ahora sí me va a dejar ingresar a, en este caso, mi sistema operativo, que es Ubuntu Server. Le vamos a dar simplemente a Reboot, damos Enter, esperamos unos segundos que reinicie, me muestre en pantalla la opción de que presione Enter para eliminar, para desmontar en ese caso la unidad de instalación. Presionamos Enter y desmonta la unidad de instalación, la unidad de arranque y ahora sí inicia dentro del sistema operativo. Esperamos unos segundos. En algunos casos nos aparecen algunos errores. Simplemente lo que vamos a hacer simplemente es darle Enter. Le damos Enter y ya se nos habilita en este caso el inicio de sesión. Entonces vamos a iniciar. Le quitamos el usuario y ingresamos la contraseña. Ok, nos hemos equivocado. Listo, ahora sí. Y como podemos observar, ya estamos dentro de Ubuntu Server. Entonces, por ejemplo, vamos a instalar algún paquete. Ahí estamos instalando HTOP. Vamos a ver HTOP. Y como vemos, ahí tenemos HTOP corriendo. Ahora, todos los pasos de aquí en adelante los vamos a hacer a través de un CMD. Entonces, lo que vamos a hacer es, vamos a abrir un CMD. Y desde aquí vamos a conectarnos a través de SSH, en este caso al servidor. Para eso sirve, o para eso fue el paso que hicimos después de configurar la máquina virtual, que fue el reenvío de puertos, para que me permita a mí
conectarme desde mi máquina física, en este caso, a la máquina virtual que está corriendo dentro de un VirtualBox. Lo que vamos a hacer es, primero que todo, necesitamos tener una clave SSH. Entonces, por aquí tenemos el comando que se los voy a dejar directamente en los comentarios, que va a ser SSH-keygen espacio -t espacio -e y un correo electrónico. Entonces vamos a pegarlo en la terminal, SSH-keygen espacio -t -e y un correo electrónico en este caso. Es cuando yo coloco el correo y damos enter, en este caso me va a mostrar ciertas opciones, en la cual la opción número 1, la primera parte, me va a mí a mostrar que si deseo modificar la ruta por defecto en la cual se va a almacenar, en este caso el directorio de SSH. Por defecto lo podemos dejar simplemente en la ruta general o por defecto, que es dentro del usuario .ssh. Simplemente damos enter y se selecciona por defecto. Lo segundo, me va a pedir en este caso si deseo agregarle una contraseña a esta clave SSH. Quiere decir que cada vez que intente conectarme a un servidor, él me va a pedir esa contraseña. Si no quieres contraseña, simplemente das en enter y con esto ya se me va a crear el directorio .ssh, que debe lucir más o menos de esta forma. Entonces abrimos el gestor de archivo, nos vamos al equipo, mi disco C, a usuario, selecciono mi usuario y me debe aparecer en este caso una carpeta que es .ssh. Si no te aparece .ssh o en este caso no te aparece ninguna carpeta con ese punto al inicio, te vas a dar en ver, en mostrar y elementos ocultos. Y ya se te va a habilitar. Y dentro de .ssh te van a aparecer esos archivos. Que inicialmente te van a aparecer esos dos archivos. Que son los importantes, los que vamos a utilizar en este caso. Ya con esto vamos a poder conectarnos al servidor. Lo que vamos a hacer es escribir SSH espacio -p. Con -p me permite a mí definirle un puerto. Entonces, recordemos que el puerto era 2222. Espacio y vamos a digitar el usuario. Ese usuario corresponde al usuario que digitamos cuando instalamos Ubuntu Server. En mi caso es Gómez. Lo segundo es agregar arroba y colocar el host. El host viene siendo mi localhost. Entonces sería ssh-p 2222 gómez arroba 127.0.0.1 y vamos a dar un enter. Cuando damos enter, él me va a mí a solicitar que si deseo conectarme o si deseo continuar con esta conexión. Yo en este caso le vamos a dar que sí. Le damos que sí y damos enter. Y ahora sí se nos va a solicitar la contraseña de mi usuario dentro de Ubuntu Server. Ingresamos contraseña y damos un enter. Como podemos observar, ahora estamos dentro del servidor, pero a través de una conexión no remota, pero sí una conexión por SSH desde un CMD externo en este caso. Segundo paso que vamos a hacer es, vamos a ingresar como superusuario y vamos a ubicarnos en la raíz. Esto lo hacemos con sudo -i. Ingresamos la contraseña y damos enter. Perfecto. Ya estando como superusuarios y estamos ubicados en la raíz, lo primero que vamos a hacer es instalar directamente el Cloudflare, o en este caso el cliente de Cloudflare. Igualmente se lo voy a dejar en la descripción. Vamos a copiar los dos comandos y los vamos a pegar dentro de mi CMD. Y damos un enter. Esperamos unos segundos que se instale. Y como podemos observar, ya se ha instalado directamente el cliente de Cloudflare.
que es el cual nos va a permitir a nosotros podernos autenticar, podernos crear los túneles, configurar en este caso el túnel y exponer el servidor. Entonces, después de que he instalado Cloudflare, lo que vamos a hacer es, primero, pues vamos a verificar la versión que se ha instalado con Cloudflare espacio menos version. Y como podemos observar, tenemos la 2025.11.1. Perfecto. Ahora lo que vamos a hacer es, primero, es iniciar sesión en Cloudflare. Lo hacemos con Cloudflare login y damos un enter. Aquí se nos va a habilitar en este caso una URL, la cual con control y punto vamos a iniciar sesión, o se me va a abrir un navegador, el cual me va a permitir en este caso a mí seleccionar un dominio y autorizarlo. Entonces voy a seleccionar mi dominio. Recordemos que debe de estar activo. Entonces selecciono el dominio y autorizamos. Aquí ya autorizo, entonces ya puedo cerrar esta ventana. Como podemos ver directamente en el servidor, me dice que el login fue exitoso. Y como vemos por acá, se me creó un archivo en este caso, que es un certificado. Perfecto. Lo que vamos a hacer ahora es crearnos un archivo el cual nos va a permitir en este caso crear primero un túnel, segundo configurar todos los servicios para poder exponerlos. Bueno, paso número 1. Vamos a crear el túnel. No hemos creado ningún túnel. ¿Cómo creamos un túnel? Cloudflare espacio túnel create y vamos a asignarle un nombre a ese túnel. Vamos a llamarlo como Ubuntu-server. El nombre no interesa, se puede llamar MyTunnel, se puede llamar túnel, no hay ningún problema. Y le damos Enter. En este caso me dice que ese túnel ya existe. Vamos a verificar qué túneles tenemos instalados. Hacemos con Cloudflare túnel list. Ok, como vemos ese túnel como que ya lo creé en algún momento, entonces vamos a crear otro túnel. Entonces sería Cloudflare túnel Ubuntu. Bueno, aquí me faltó el create. Entonces Cloudflare túnel create Ubuntu. Perfecto, ahí ya me acaba de crear en este caso mi archivo de configuración, ya me creó el túnel. Entonces vamos nuevamente a listarlos para verificar que sí exista el túnel. Y como vemos aquí tenemos el túnel ya creado. Perfecto. Lo segundo que viene siendo ahora sí es crearme, nos vamos a crear un archivo de configuración. Ese archivo de configuración lo vamos a crear directamente dentro de la carpeta etc. Entonces mkdir barra etc y dentro de etc nos vamos a crear un directorio que se va a llamar Cloudflare. Entonces Cloudflare y damos enter. Ahora dentro de este directorio Cloudflare vamos a crearnos un archivo de configuración. Vamos a hacer a través de bin. Entonces bin etc Cloudflare y se va a llamar config.yml y damos un enter. Ahora vamos a crearnos o vamos a abrir un CME nuevo y nos vamos a conectar igualmente al servidor. Recordemos ssh-p 2222 arroba y mi localhost. Ya que para poder configurar este archivo, en este caso se nos va a pedir el nombre del archivo y él tiene en este caso un hash, que es un poquito largo.
Entonces ingresamos igualmente como superusuario y en la raíz. Y lo que vamos a hacer es listar los túneles. Entonces vamos a hacer un Cloudflare tunnel list. Y adicional, a listar los archivos que se crearon dentro de la carpeta de Cloudflare. Perfecto. Como vemos, ahí nos ha creado los archivos correspondientes. Como vemos acá, me creó un punto JSON, que es el identificador en este caso del túnel, que lo vamos a utilizar. Entonces vamos a copiarlo. Y ahora sí volvemos nuevamente a mi primer terminal, que es en la cual nosotros vamos a crear la estructura base del archivo de configuración. Entonces vamos a registrar un túnel. Bueno, para poder insertar esto dentro de Beam, debemos primero activar el modo de inserción. Lo hacemos con la tecla I. Es cuando oprimimos I, en la parte inferior izquierda me aparece la palabra de insert. Ahora sí me va a permitir en este caso ingresar. Vamos a escribir túnel, dos puntos, y vamos a escribir el nombre del túnel. Pero recordemos que el túnel se llama Ubuntu. Entonces Ubuntu. Damos un enter, eliminamos la sangría o la tabulación y vamos a definir el archivo de configuración. Tenemos que vamos a escribir credentials o credentials -file. Dos puntos. Este archivo, si recordamos por acá, se encuentra en el root. Le vamos a escribir barra root. Verificamos que está dentro de la carpeta .cloudflare. Tenemos acá .cloudflare. Entonces .cloudflare barra y vamos a pegar el .json. Verifiquemos nuevamente túnel, el nombre del túnel, y en este caso la key credentials-files. Perfecto. Damos enter, igualmente eliminamos la sangría o la tabulación y vamos a agregar mi llave de ingres y damos un enter. Perfecto. Dentro de ingres sí vamos a manejar directamente una tabulación, una sola nomás. Y en la parte final vamos a agregar un servicio. Vamos a escribir service, dos puntos, y va a ser el http raya al piso status 404. Status, dos puntos, 404. Que va a ser en este caso el servicio o la página que se va a mostrar cada vez que un servicio no se encuentra. Aquí me faltó un pequeño espacio dentro del guión espacio, service, dos puntos, y agregamos el servicio. Deben tener en cuenta que el service status 4, service status 404 siempre debe de estar al final. Igualmente que el servicio, el cual me va a permitir a mí conectarme a través de SSH. Son los dos servicios que siempre van a ir al final. Si quieres agregar un servicio adicional, por ejemplo, N8N, de pronto una API o un servicio de Django, de Node.js, lo vas a hacer en la parte de arriba. No tenemos ningún límite, puedes tener 20, 30 servicios corriendo dentro del servidor. En este caso el límite va a ser los recursos del hardware que contiene tu servidor en este caso. Entonces ya tenemos el servicio que va a mostrar por defecto cuando no encuentra un recurso, no encuentra una página, 404. El siguiente recurso va a ser el servicio el cual me va a permitir a mí conectarme por SSH. Entonces vamos a colocar --hostname, dos puntos, y vamos a escribir SSH punto. Después del punto vamos a colocar en este caso mi dominio. Entonces mi dominio se llama my-server.online.
Ten en cuenta que ese es un dominio de prueba. Cuando salga el video, vamos a ver que el dominio se va a encontrar inactivo en este caso. Igualmente, el servidor se va a encontrar inactivo y el túnel también se ha eliminado. Para que porfa no vas a utilizar ni el dominio, ni en este caso los identificadores del túnel, ni el mismo túnel. Entonces, hostname ssh.midominio. Damos enter, escribimos service, dos puntos, espacio, y vamos a digitar el servicio de SSH, que es SSH, dos puntos, barra, localhost, y dos puntos, el puerto 22. Entonces, nuevamente, guión hostname ssh punto tu dominio, enter, verifiquemos que service se encuentre al mismo nivel que el hostname y en este caso su valor sea ssh dos puntos barra localhost dos puntos 22. Estos dos últimos servicios siempre deben estar al final. Quiere decir que si tú vas a crear un servicio nuevo, lo vas a agregar en la parte de arriba. Después de haber agregado esta configuración base, lo que vamos a hacer es darle escape, dos puntos y WQ. Con WQ lo que hacemos es guardamos y salimos. Y damos enter. Ya hemos creado en este caso mi archivo de configuración. Lo segundo en este caso es crear un CNAME o un record en este caso para mi conexión por SSH. Entonces ya creamos el servicio, ya lo definimos. Ahora lo que debemos hacer es poderlo agregar directamente al túnel. Colocamos Cloudflare, espacio, túnel, espacio route para agregar una ruta nueva y va a ser a los DNS y vamos a agregar en este caso el nombre del servicio. Que recordemos que es bueno, antes de agregar el nombre del servicio, debemos agregar el nombre del túnel. Mi túnel se llama Ubuntu. Entonces, Cloudflare, espacio túnel, route DNS. ¿A qué túnel lo voy a agregar? El túnel se llama Ubuntu. Ahora sí, ¿qué quiero agregar al túnel de Ubuntu? Lo que quiero agregar es el servicio de SSH. Entonces, ssh.myserver.online. Y damos un enter. Ahí como vemos, fue exitoso. En este caso ya se me creó en ese caso el registro dentro de Cloudflare, que ya ahorita vamos a ver que ya está creado allá. Lo segundo viene siendo es iniciar el túnel. Ya creamos el túnel, pero ese túnel no ha iniciado. Entonces vamos a escribir Cloudflare túnel run. ¿Qué vamos a correr? Vamos a correr el túnel de Ubuntu. Entonces Cloudflare túnel run y el nombre de mi túnel. Y damos enter. Y como vemos el túnel inició, está corriendo exitoso, pero lo que yo quiero es que este túnel inicie de forma permanente. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo apago mi servidor o no sé, se fue la luz, cualquier cosa apagó, pasó, entonces el servidor se apagó, se volvió nuevamente a iniciar y quiero que todos los servicios que están corriendo automáticamente se vuelvan a iniciar. Para esto yo debo crear un servicio. Entonces vamos a escribir sudo Cloudflare service y le damos install. Sudo Cloudflare service install y damos un enter. Con eso se me va a instalar en este caso el servicio. Lo segundo, lo que vamos a hacer es activarlo en este caso. Sudo systemctl y enable y en este caso el nombre es Cloudflare y damos enter. Lo segundo viene siendo iniciando, entonces igualmente vamos a cambiar enable por start y vamos a darle enter para poder saber, comprobar
el servicio está corriendo de forma exitosa, vamos a escribir systemctl status y después de status vamos a escribir el nombre del servicio que yo quiero verificar, que va a ser Cloudflare. Le damos un enter, como podemos observar está activo y está corriendo y no tenemos ningún error. Quiere decir que en este caso me está funcionando en este caso el servicio. Perfecto. Entonces ya creamos el archivo de configuración. Bueno, primero ya creamos el túnel, ya creamos el archivo de configuración, ya agregamos el servicio SSH, ya agregamos el servicio SSH directamente al túnel, ya creamos un servicio, en este caso, el cual me va a permitir que el servidor inicie de forma automática. Quiere decir que si se apaga y se vuelve a iniciar, no tengamos que hacerlo de forma manual, iniciar el túnel, no, este ya inicia automáticamente y después de unos segundos, todos los servicios que están corriendo van a estar activos. Segundo, ahora lo que necesitamos es, vamos a copiar mi SSH que tengo dentro de mi equipo físico al servidor, ya que para poder conectarnos de forma remota, el servidor debe de tener almacenada el SSH público del usuario que quiere iniciar sesión. Lo que vamos a hacer es, vamos a abrir un CMD nuevo, vamos acá y vamos a navegar hasta el usuario y a la carpeta .ssh. Entonces lo voy a hacer con notepad.ssh id ed 255.19.pub. Debes tener en cuenta que siempre lo que vamos a compartir va a ser la llave pública. Nunca debemos compartir la llave privada. La llave privada debe estar siempre almacenada en nuestro equipo y no se debe compartir, ya que lo que hace el servidor es comprobar llave pública que se encuentra en el servidor con la llave privada del equipo con el cual estamos intentando conectarnos. Perfecto. Vamos a dar un enter y como vemos aquí se me va a habilitar en ese caso mi llave SSH pública. En este caso ustedes la van a ver borrosa porque pues es mi llave personal. Entonces la vamos a copiar. Lo que vamos a hacer es nuevamente venimos acá al servidor y con bin vamos a abrir un archivo dentro de .ssh que se llama authorized keys, que es el archivo en el cual se van a almacenar las llaves públicas de todas las personas que tienen o que van a tener acceso a nuestro servidor. Entonces bin.ssh barra authorization royal piso keys. Damos enter. Nuevamente, como lo abrimos con bin, para poder manipular o escribir, debemos oprimir la tecla I para que se habilite la capa de inserción. Y control V. Si deseas agregar más de una llave SSH, simplemente lo que vas a hacer es vas a dar enter y vas a ir pegando una debajo de la otra. No va a haber ningún problema. Escape, dos puntos, WQ. Y como vemos, ya se modificó. Vamos a verificar de que sí se haya modificado en este caso el archivo. Entonces vamos a hacer con cat.ssh authorization key. Y damos un enter. Y como vemos, ahí ya tenemos en este caso mi SSH guardado. Segundo, chicos, antes de irnos a conectar de forma remota por SSH, debemos hacer unos pequeños cambios dentro de la configuración del servicio SSH. Para eso, con bin vamos a abrir el archivo que se encuentra dentro de etc ssh sshd rayal piso config. Vamos a ingresar y vamos a hacer unos pequeños cambios acá. Igualmente vamos a habilitar la inserción y vamos a modificar acá permit root login.
vamos a habilitar el ingreso a través de usuario root. Entonces, permis root login, le damos en yes. Vamos a bajar y vamos a habilitar el ingreso por SSH. Entonces, eliminamos la almohadilla y PubKey Authentication lo dejamos en 10. Vamos a bajar y vamos a inhabilitar el ingreso por contraseña. Acá dice Password Authentication, quitamos la almohadilla y lo marcamos como no. Perfecto. Entonces, ¿qué cambio hicimos? Habilitar el ingreso por usuario root, habilitar el ingreso por SSH y por último, inhabilitar el ingreso por contraseña. Entonces simplemente le damos escape, dos puntos, WQ. Y en ese punto ya tenemos configurado en este caso mi servidor para permitir el ingreso de forma remota por SSH. Vamos a verificar de que esto sí esté funcionando. Entonces vamos a irnos a un terminal. Vamos a limpiar. Y antes de que todo, para poder conectarnos al servidor, debemos instalar un pequeño paquete, el cual nos va a permitir hacer la conexión. ¿Por qué? Porque la conexión lo vamos a hacer directamente a través de un túnel que nos ofrece la plataforma de Cloudflare. Entonces vamos a instalar un paquete y vamos a crear un alias para que la conexión sea algo corta. En el caso de Windows, vamos a abrir una PowerShell como administrador. Debe de ser una PowerShell. Entonces PowerShell como administrador, le damos que sí. Vamos a ver acá en pantalla completa y vamos a escribir los siguientes, el siguiente comando. Escribimos winget install --id. Cabe tener o recalcar de que esos comandos todos los voy a dejar en la descripción del video. Adicional voy a agregar un pequeño readme en el cual vas a encontrar el paso a paso de todos los comandos y de los archivos de configuración base que se requieren para la configuración. Entonces, en este caso dejamos el .config, el config normal que vamos a crear más adelante. Todo va a estar en la descripción. Bueno, nuevamente winget install --id y vamos a instalar cloud. Escribimos Cloudflare sin la D. Punto Cloudflare y el último Cloudflare si lleva D. Es winget install --id Cloudflare. Y vamos a dar un enter. En este caso me va a pedir autorización de que desee instalar. Vamos a dar que sí o aceptamos. Puede ser yes, yes, sí y esperamos que instale. Después de que me va a instalar, que ha instalado ese servicio, debemos crear un pequeño archivo de configuración dentro de mi directorio .ssh. Entonces vamos a ir por acá a archivos, nos vamos a ir a mi disco C, a usuarios, a mi usuario correspondiente y vamos a abrir la carpeta .ssh. Entonces, para mayor facilidad, lo voy a hacer desde Visual Studio. Igualmente tú lo puedes hacer directamente desde un bloc de notas. Voy a escribir por acá cmd y lo voy a abrir en Visual Studio Code. Perfecto. Entonces, ¿qué debemos hacer nosotros dentro de la carpeta .ssh? Vamos a crearnos un archivo que se va a llamar config. No debe de tener extensión. No va a ser config.txt, no va a ser config.yml, no, solo config nomás. Y dentro de config, lo que vamos a hacer es, vamos a crearnos este pequeño alias de conexión. Va a ser host, la H va a estar en mayúscula. Vamos a agregar en este caso el servicio por el cual nos vamos a conectar por SSH.
que recordemos que es ssh.midominio proxy command cloudflaret access ssh -- hostname porcentaje h user root. ¿Por qué tenemos root? Porque yo quiero conectarme al servidor como superusuario. Si tú quieres conectarte directamente por un usuario X, por ejemplo, usuario Juanito, vas a quitar root y vas a colocar Juanito. Y por último, identify, que va a ser el directorio en el cual se encuentra almacenada mi SSH. Lo que hace simplemente es, va a copiar la ruta y la vas a reemplazar acá. Y con esto ya puedes cerrar directamente este archivo. Si tienes 1, 2, 3, 4, 5 servidores, no hay ningún problema. Puedes tener los alias que tú desees dentro de este archivo. Simplemente o siempre y cuando los hosts sean diferentes. No puedes tener dos veces el mismo host, o si no te va en este caso a generar un error principalmente. Entonces, ya podemos cerrar mi Visual Studio Code. Ya puedo cerrar este CMD y vamos a abrir el CMD que ya teníamos abiertos y vamos nuevamente a conectarnos por SSH. Pero en este caso no vamos a conectarnos directamente al puerto ni a mi localhost, sino directamente por ssh.mihost. Va a ser así: ssh espacio ssh punto y vamos a colocar mi dominio. Entonces ssh espacio y coloco el servicio que ya hemos creado principalmente. Le damos un enter, esperamos unos segundos. Ahí ya me reconoció la conexión, me está pidiendo verificación o me está pidiendo permiso de que si deseo continuar con la conexión. Lo voy a dar que sí. Entonces vamos a dar un enter y como vemos ya me encuentro desde ya me encuentro dentro del servidor de forma remota. Ahora vamos a hacer una prueba antes de finalizar para comprobar de que la conexión sí está funcionando de forma remota. Entonces lo que voy a hacer es, me voy a ir en este caso a mi máquina principal. Voy a hacer un pequeño paréntesis. Este video está siendo grabado desde una Mac, estoy desde macOS y me estoy conectando de forma remota a un equipo Windows. Entonces por eso pues ven ahí el escritorio que cambia un poco. Entonces, acá estamos en macOS. Lo que voy a hacer es abrir una terminal por acá y me voy a conectar de forma remota al servidor que acabamos de configurar. Entonces SSH y damos un enter. Nuevamente aceptamos la conexión y como vemos estamos dentro del servidor completamente de forma remota. Espero que les haya gustado este video, que les sirva. No les olvide darle un me gusta y suscribirse. Hasta la próxima. Chao, chao.